Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Durante años, cada domingo, él se levantaba temprano, se duchaba en silencio, se ponía su chaqueta gris y salía con su rosario en el bolsillo. Me decía que iba a misa a rezar por nosotros, por nuestro amor, por la unión de nuestra familia. Yo lo miraba desde la ventana mientras se alejaba por la calle empedrada y pensaba, qué suerte tengo de tener a un hombre que cree en Dios y en nuestro matrimonio. A veces traía panecillos bendecidos, otras me hablaba del sermón con una calma que me desarmaba. Nunca dudé. Tenía fe en su fe. Creía que, si rezaba, era porque aún me amaba. Me reconfortaba pensar que aún éramos eso, una pareja que, a pesar de los años, mantenía la devoción por los pequeños rituales. No importaban las arrugas ni el cansancio, él seguía yendo a la iglesia como al principio, cuando nos casamos, cuando todo era promesa y esperanza. Me gustaba imaginarle allí, sentado en el banco de madera, haciendo la señal de la cruz y pidiendo a la Virgen por nuestras hijas. A veces me culpaba por no acompañarle, pero él siempre decía, reza desde casa, cariño, Dios te escucha igual. Y yo lo hacía. Encendía una vela, cerraba los ojos y pensaba en el arrodillado entre las columnas de piedra de la parroquia. Para mí, era el hombre más fiel del mundo. Nunca fui mujer de sospechas. Me criaron para confiar, para no buscar maldad donde no la hay. Pensaba que el amor maduro era así, lleno de rutinas sagradas, de silencios compartidos, de pequeños gestos. Creí que su devoción era la base de nuestra vida juntos. Incluso cuando discutíamos por tonterías, él me abrazaba al volver de misa y me decía, he pedido por nosotros, para que no perdamos lo importante. Y yo me aferraba a esas palabras como quien se agarra a una barandilla en mitad del mar. Qué ironía, ahora que lo pienso, su fe era lo único que me quedaba. O eso creía yo. Cada domingo se repetía el mismo ritual, él salía con su chaqueta de siempre, con el mismo perfume suave que decía usar solo para la iglesia, y me daba un beso en la frente antes de marcharse. Me decía que no tardaría, que después de misa tal vez se tomaría un café rápido con algún amigo del coro. Yo me quedaba en casa, preparando el almuerzo, revisando fotos antiguas, a veces llamando a nuestras hijas. Nunca pensé que detrás de ese gesto cotidiano pudiera esconderse otra realidad. Me parecía tierno, incluso admirable, que él mantuviera su fe con tanto compromiso. Yo le creía. No tenía motivos para dudar. O eso pensaba entonces, cuando aún me negaba a ver lo evidente. Las horas pasaban sin prisa y cuando regresaba, entraba por la puerta con una tranquilidad que me desarmaba. Me hablaba del sermón del padre Julián, de alguna reflexión sobre el perdón o la humildad, y yo asentía mientras le servía la sopa. A veces me contaba que se había encontrado con fulanito o menganita del barrio, como si su mañana hubiera sido tan rutinaria como la mía. Yo le preguntaba cosas sin importancia, solo para alargar ese momento de conexión. Me gustaba pensar que seguíamos siendo un matrimonio de costumbres, de domingos santos. Pero ahora que lo pienso, era una rutina perfectamente ensayada, como una obra de teatro que yo aplaudía sin saber que el guión no era para mí. Con el tiempo, hubo detalles que empezaron a incomodarme, aunque en ese momento no supe ponerles nombre. Volvía más tarde de lo habitual, y cuando le preguntaba, respondía con calma, como si no notara la diferencia. En ocasiones llegaba con el pelo ligeramente húmedo, algo que no era común después de misa. Decía que había llovido o que se había lavado la cara en la sacristía. También llevaba, de vez en cuando, un olor distinto, no a incienso, como afirmaba, sino a un perfume floral que yo no usaba. Yo lo miraba, dudando, pero su sonrisa serena me desarmaba. Cariño, en misa también se abraza uno con la paz del Señor, decía entre risas. Y yo volvía a creer. Una vez encontré un ticket en el bolsillo de su chaqueta, de una panadería que no estaba cerca de la iglesia.
Lo guardé sin decir nada, como si tener pruebas me hiciera más daño que vivir en la ignorancia. Había una parte de mí que empezaba a sospechar, pero prefería callar. Me repetía que eran tonterías, que el amor verdadero no necesita vigilancia. Mis amigas siempre me dijeron que él era un hombre ejemplar, y yo necesitaba seguir creyendo eso. Era más fácil sostener una mentira hermosa que aceptar una verdad miserable. Me aferraba a los recuerdos, a la fe que él me vendía cada domingo. Pero dentro de mí, algo comenzaba a resquebrajarse. Una mañana de domingo, mientras preparaba café, decidí llamarle. Nuestra nieta se había levantado con fiebre y quería contárselo, que regresara pronto para acompañarme al hospital. Marqué su número sin pensarlo, segura de que respondería. Pero el teléfono sonaba y nadie contestaba. Insistí 2 veces más. Al final colgué, con un nudo en la garganta. Intenté convencerme de que tenía el móvil en silencio por respeto al padre o que simplemente no lo había oído. Pero esa inquietud que me venía persiguiendo desde hacía semanas volvió a hacerse fuerte. Cuando regresó a casa, le pregunté con naturalidad si no había visto mi llamada. Él me sonrió, besó mi frente y dijo que no podía contestar en misa, que lo tenía en silencio como siempre. Habló del sermón, de la importancia de la paciencia, como si la conversación anterior no hubiese existido. Yo asentí con una sonrisa mecánica, pero por dentro ya no podía ignorar ese peso en el pecho. Me dolía desconfiar, pero me dolía más la sensación de que me estaba mintiendo. Esa noche apenas dormí. En mi cabeza, su voz repetía palabras piadosas, pero yo ya no podía escucharlas sin sospechar. Algo, definitivamente, no iba bien. Era un domingo cualquiera, uno de esos en los que intento distraerme llamando a mis hijas. La pequeña me envió una foto del almuerzo improvisado que estaban haciendo en casa de Laura. En la imagen salían todos riendo, Laura con su marido, los niños, incluso el perro. Pero en una esquina, casi fuera de foco, vi una chaqueta colgada en una silla. Una chaqueta gris, idéntica a la de mi marido. Mi corazón se detuvo un segundo. Le pregunté a Laura si él había pasado por allí. Me dijo que no, que debía de ser la de su marido, que se parecían mucho. Yo sabía que no. Esa chaqueta tenía una costura en el bolsillo izquierdo, una pequeña reparación que le hice yo misma hacía años. Era suya. No podía confundirla. ¿Y si estaba allí, por qué Laura mentía? Empecé a repasar mentalmente cada visita, cada domingo, cada excusa. Todo encajaba demasiado bien. Me senté en la cama con el móvil en la mano, mirando esa imagen una y otra vez. Mi hija me estaba ocultando algo. Y eso dolía incluso más que la sospecha sobre él. Esa noche apenas pegué ojo. Me levanté varias veces, abrí el armario, olí su chaqueta, revisé sus bolsillos como si pudiera encontrar respuestas físicas a un dolor invisible. Cada pequeño gesto suyo, cada palabra que recordaba, empezaba a tener otro significado. Empecé a pensar que no eran simples casualidades, sino pistas. Al día siguiente, fingí normalidad mientras desayunábamos juntos. Él hablaba de la homilía del domingo anterior, y yo le sonreía, intentando no mostrar la tormenta que llevaba dentro. Por primera vez, me sentí sola en nuestra propia casa. Como si viviera con un extraño al que ya no podía mirar igual. Cuando llegó el siguiente domingo, me armé de valor. Esperé a que saliera como de costumbre y, sin pensarlo mucho, me puse un abrigo, tomé el bolso y salí detrás de él. Caminé unos metros detrás, con el corazón en la garganta. Me sentía ridícula, como una espía sin experiencia, pero necesitaba saber. No podía seguir viviendo entre suposiciones. Si todo era una fantasía mía, al menos quería descubrirlo y poder pedirle perdón por dudar. Pero si no lo era, necesitaba la verdad. Aunque me rompiera por dentro.
Él caminaba tranquilo, sin prisa, como quien repite una rutina que conoce de memoria. Yo lo seguía con distancia, con cuidado de no llamar la atención. Cuando llegó a la esquina donde debía girar hacia la parroquia, algo dentro de mí se tensó. Pero no giró. Siguió recto, cruzó la calle y tomó otro camino, uno que llevaba a la zona residencial donde vivía Laura. Me paré un momento, dudando si debía continuar. Pero mis piernas siguieron solas, impulsadas por una mezcla de rabia y necesidad. No iba a misa. Y lo sabía. Solo quería verlo con mis propios ojos. Se detuvo frente al edificio de Laura, miró a su alrededor como si esperara a alguien. Yo me escondí tras un árbol, temblando. Subió las escaleras con paso firme, sin disimular. No llevaba Biblia, ni tenía el rostro de recogimiento con el que solía regresar. Parecía, en casa. Esperé varios minutos. Sentí como el aire me pesaba en los pulmones. Me di cuenta, de golpe, de que estaba frente a algo irreversible. Ya no era una sospecha. Era una certeza que me partía en dos. Y aún así, no me moví. Quería ver hasta el final. Esperé durante más de una hora, intentando encontrar una explicación lógica, algo que pudiera salvarlo de mi sospecha. Me repetía que quizá Laura necesitaba ayuda, que tal vez era algo familiar, que todo era una coincidencia desafortunada. Pero entonces, un coche aparcó frente al edificio. Del bajó una mujer rubia, con una bolsa de pan y una sonrisa cómoda, como quien va a su casa. Caminó hacia el portal, pulsó el timbre y esperó. No tardó ni un minuto en abrirle. Era él. Y no la saludó como a una amiga. La besó en la boca, con calma, como si no tuviera nada que ocultar. Me quedé paralizada, viendo desde la distancia cómo se abrazaban y entraban como si aquello fuera lo más natural del mundo. Nadie miró hacia la calle, nadie sospechaba que yo estaba allí, rota por dentro. La imagen de ellos dos desapareciendo tras la puerta me quemó los ojos. No era una aventura cualquiera. No era una escapada de hotel ni un encuentro en secreto. Era algo establecido, cotidiano, cómodo. Y lo peor, era en la casa de mi hija. El lugar donde yo pensaba que todo estaba a salvo. Me temblaban las piernas. Tuve que apoyarme en una farola para no caerme al suelo. No grité, no corrí, no hice ningún escándalo. Simplemente me di la vuelta y caminé, con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas que no me atrevían a caer. No podía permitir que me vieran rota. Esa escena se me clavó en la garganta como un cuchillo torcido. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado el alma sin anestesia. Llegué a casa y cerré la puerta con el pestillo, como si pudiera encerrar el dolor afuera. Fui al baño, cogí una toalla y lloré mordiéndola, para no despertar a nadie. Me dolía la mandíbula, los ojos, el pecho. Él llegó horas después, con su sonrisa habitual, esa expresión tranquila que me había engañado durante años. Me saludó con un beso en la frente, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de besar a otra mujer bajo el mismo sol que a mí me ignoraba. Yo fingí estar dormida. No podía mirarle. Si lo hacía, lo mataba con los ojos. En ese momento comprendí que ya no era su esposa. Era solo una figura más en su teatro, la mujer que ocupaba el espacio vacío mientras él vivía otra vida paralela. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. A la mañana siguiente, no le grité ni le lancé nada. Solo me senté frente a él con el café humeante entre las manos y le hice preguntas simples. ¿Qué tal estuvo la misa? ¿Había mucha gente? ¿Pasaste por casa de Laura? Él respondía sin dudar, con esa soltura ensayada de quien lleva mintiendo mucho tiempo. Me habló del sermón, de la reflexión sobre la fidelidad y el perdón. Yo asentía,
como una actriz interpretando su último acto antes de abandonar el escenario. Lo observaba con detalle, cada movimiento, cada mentira envuelta en voz suave. No me atreví todavía a lanzarle la verdad. Quería ver hasta dónde podía llegar su teatro, cuánto era capaz de fingir delante de mí. Él sonreía, me cogía de la mano, incluso me acarició la mejilla. Sentí asco, pero no lo mostré. Había algo enfermizo en su calma, en su forma de negar lo evidente con tanta naturalidad. Lo peor no era que me engañara, era lo bien que lo hacía. Como si nunca le hubiera importado si yo me enteraba o no. Solo entonces supe que ya no estaba casada con un hombre de fe, sino con un hombre experto en mentiras. Laura empezó a comportarse de forma extraña, como si no pudiera mirarme directamente a los ojos. Cada vez que le proponía vernos, ponía excusas, que los niños estaban enfermos, que su marido tenía turno doble, que ella misma no se sentía bien. Al principio pensé que simplemente estaba ocupada, pero luego empecé a notar algo más. Cuando al fin nos veíamos, estaba nerviosa, evitaba ciertos temas, hablaba demasiado deprisa. Su marido ya no estaba presente, desaparecía justo cuando llegábamos, y eso no pasaba antes. En su casa, había un silencio incómodo, como si flotara algo en el ambiente que todos conocían menos yo. Sentía que me ocultaban algo. Un día le pregunté directamente si todo iba bien, si había algo que quisiera contarme. Me sonrió forzada y me dijo que todo estaba perfecto, pero sus ojos no sostenían la mentira. A partir de ahí, mi relación con ella empezó a deteriorarse. Me respondía con monosílabos, no contestaba a los mensajes, evitaba venir a casa. Me dolía pensar que algo la estaba alejando de mí, y al mismo tiempo, una voz dentro de mí gritaba que ella lo sabía. Que no solo encubría a su padre, sino que lo recibía en su casa con esa mujer. La traición se hacía doble. Ya no era solo él, era mi propia hija. Mi sangre. Y eso no se me iba del pecho. Una tarde cualquiera, mientras hacía la compra en la frutería del barrio, una vecina me soltó un comentario sin malicia, pero que me desgarró por dentro. Qué bonito lo de tu marido, que cada domingo vaya a ver a Laura y cuide de esa mujer tan simpática que siempre está con ellos, dijo con una sonrisa ingenua. Me quedé helada. No supe qué responder. Asentí con la cabeza como si supiera exactamente de qué hablaba, mientras por dentro me caía un mundo entero encima. Esa mujer, sin quererlo, me había confirmado lo que yo temía. No era un secreto. Era un hecho público. Y yo era la última en saberlo. Salí de la tienda con las bolsas temblando en las manos. Caminé sin rumbo durante varios minutos, intentando digerir esas palabras. La gente lo sabía. Lo veían. Nadie me decía nada, como si fuera yo la tonta que debía mantenerse ciega para no incomodar a nadie. El barrio entero era cómplice. Me imaginaba a Laura tomando café con su padre y esa mujer, sonriendo mientras los vecinos paseaban. Como una familia feliz, mientras yo cocinaba sola, rezando por un matrimonio que ya no existía. Me ardía el pecho. No por el engaño, sino por la humillación. Me habían dejado fuera de mi propia vida. Esa misma noche, tomé una decisión. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Le dije que me habían invitado a leer un pasaje en misa, que el padre Julián me había llamado personalmente y que, por supuesto, iría con él ese domingo. Su expresión cambió de inmediato. Se puso pálido, tartamudeó algo sobre que debía preguntarlo primero, que quizá no era buena idea, que no me estresara. Pero insistí. Le sonreí con dulzura y dije que me hacía ilusión. No tenía salida. Sabía que no podía inventar otra excusa sin delatarse. La noche fue tensa, cargada de silencios. Dormimos espalda contra espalda. Esa mañana,
se levantó mucho más temprano que de costumbre. No me despertó. Simplemente se marchó. Cuando abrí los ojos y vi que no estaba, entendí que me había evitado. No me lo pensé 2 veces, llamé a un taxi y pedí que me llevara directamente al edificio de Laura. El corazón me latía con fuerza, la garganta seca. No sabía lo que iba a encontrar, pero estaba preparada. Por primera vez, no tenía miedo. Solo quería ponerle rostro definitivo a la mentira. Lo que vi al llegar, me confirmó todo lo que había negado durante años. Cuando llegué al portal del edificio de Laura, vi que la puerta no estaba bien cerrada. Subí despacio, con el alma encogida, y al llegar al piso noté que la puerta del interior también estaba entreabierta. No toqué. No llamé. Me acerqué con cuidado y, desde la rendija, vi a mi marido en la cocina, removiendo un café con total familiaridad. Estaba descalzo. Llevaba una camiseta que no era suya, una de esas modernas que nunca se pondría conmigo. Detrás de él, apareció ella, en bata, con el pelo recogido y una sonrisa satisfecha. Parecía su casa. Su vida. Laura estaba sentada en el sofá, mirando el móvil como si todo fuera normal. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Ni sorpresa ni culpa. Como si verme allí fuera simplemente una molestia, no una tragedia. Me quedé inmóvil, temblando, observando cómo los 3 convivían en esa escena surrealista. Ella, la otra mujer, incluso se rió por algo que él dijo. Yo, desde la puerta, no existía. Era una sombra. Una intrusa en mi propia historia. Me giré, cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras sin mirar atrás. Sabía que ya nada volvería a ser igual. Mientras caminaba por la calle, con los ojos nublados y el corazón ardiendo, me repetía a mí misma que tenía que ser fuerte. Pero cuando llegué a casa, me desplomé. Lloré sin control, con una rabia que me quemaba por dentro. No por él. Por Laura. Por esa traición silenciosa que dolía más que cualquier infidelidad. Mi propia hija lo sabía. Lo permitió. Lo escondió. Lo protegió. Cuando pensaba en todas las veces que la abracé, que la defendí, que fui su refugio, sentía que me partía en el pecho con cada recuerdo. Eso era lo que más dolía. Pasaron horas. No supe cómo. Y cuando por fin pude respirar, me lavé la cara y me prometí que no volvería a llorar por quienes no lo merecían. Esa noche, él volvió a casa como si nada. Pero yo ya no era la misma. No le grité. No le pedí explicaciones. Solo le miré. Y él, como si lo supiera, bajó los ojos. El silencio entre nosotros fue más estruendoso que cualquier reproche. Dormimos en la misma cama, separados por un abismo. Ya no me dolía su traición. Me dolía haber confiado tanto, durante tanto tiempo, en lo que nunca existió. Al día siguiente, cuando él se fue a trabajar, abrí el armario y empecé a meter sus cosas en una maleta. Cada camisa, cada cinturón, cada par de calcetines me recordaba una mentira distinta. No lloré. No vacilé. Simplemente lo hice, con la calma de quien ha tomado una decisión irreversible. Dejé la maleta junto a la puerta, me senté en el sofá y esperé. Cuando regresó, lo encontré con la llave en la mano y una expresión de desconcierto. No le dije nada. Solo señalé la puerta con la cabeza. No pidió explicaciones. No suplicó. Salió. Cerré la puerta tras él sin dramatismos. Me quedé sola, por primera vez en años, y respiré. Respiré como si volviera a nacer. Puse una lavadora. Preparé una sopa. Me senté a leer.
La casa estaba en silencio, pero no era un silencio triste. Era un silencio limpio. Me dolía todo, sí. Pero también sentía una extraña paz. Había recuperado mi espacio. Y aunque la traición aún me pesaba en el pecho, había algo dentro de mí que se empezaba a reconstruir. Algo que él nunca más iba a tocar. Días después, Laura vino a casa sin avisar. Llamó al timbre con una maceta en las manos, como si un poco de verde pudiera reparar todo lo roto. No tenía maquillaje, los ojos hinchados. Apenas me miraba a la cara. Me dijo que no había elegido esa situación, que simplemente pasó. Que su padre se sentía solo, que ella solo quería acompañarlo. Que todo se salió de control. Yo no hablaba. Solo la escuchaba. Sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, tragándome la rabia que me había dejado muda. Cuando terminó, hubo un silencio largo, denso. Entonces la miré y le dije: te perdí para siempre, Laura. No lo grité. No lloré. Lo dije con la calma brutal de quien ya no tiene más que romperse. Ella bajó la mirada, dijo que lo entendía, que lo sentía. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. No era solo la traición. Era la complicidad. La frialdad. El silencio cómplice durante semanas, quizá meses. Lo que me destrozó no fue lo que hicieron, fue saber que no se detuvieron ni un segundo a pensar en mí. Las primeras noches sola fueron insoportables. El silencio de la casa me pesaba como una losa. Cada rincón me hablaba de él, de nosotros, de lo que ya no era. Preparar la cena solo para mí me parecía ridículo. Encendía la tele para no escuchar mis propios pensamientos, pero ni eso ayudaba. A veces me sorprendía hablándole al aire, como si aún estuviera allí, fingiendo una normalidad que ya no existía. Llamé a una de mis hijas, la del medio, y me respondió con frialdad: tú nunca lo cuidaste como ella. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía decir algo así? La otra hija, la mayor, simplemente desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Mis nietos preguntaban por el abuelo y yo no sabía qué inventar. No quería convertir mi dolor en veneno, pero me costaba cada vez más fingir que estaba bien. La soledad no era solo física. Era emocional. Me sentía traicionada por todos, incluso por mí misma, por haberme negado a ver lo que tenía delante durante tanto tiempo. Por las noches, lloraba en silencio. No porque quisiera volver con él, sino porque no sabía cómo reconstruirme sin todos ellos. Una mañana, sin decirle nada a nadie, fui al centro de salud mental del barrio. Me sentía perdida, fragmentada, como si no pudiera sostenerme más. Pedí cita con la psicóloga y, cuando me senté frente a ella, bastó con que me preguntara: ¿cómo estás?, para que me echara a llorar. No podía parar. Sentía que todo salía de golpe: la traición, la humillación, el abandono, la culpa. Ella no me interrumpió. Solo escuchó. Cuando por fin logré calmarme, me dijo algo que nunca olvidaré: tú no estás loca. Solo estás herida. Volví cada semana. Hablamos durante horas. Me animó a escribir. A poner en palabras lo que sentía, aunque fuera feo, aunque me diera miedo. Empecé un cuaderno y lo llené de rabia, de recuerdos, de preguntas sin respuesta. Descubrí que no tenía que perdonarlos a todos para poder seguir. Que el perdón no es para ellos, sino para mí. Y que no tenía que cargar con culpas que no me pertenecían. Poco a poco, empecé a respirar de nuevo. No estaba bien aún. Pero ya no me sentía invisible. Al menos, alguien me veía. Yo empezaba a verme también. Decidí escribirle una carta a Laura.
No para perdonarla. No para que volviera a mi vida. Lo hice porque necesitaba soltar todo lo que llevaba dentro, todo lo que no pude decirle a la cara sin romperme. Llené 4 páginas sin tachar una sola palabra. Le conté cómo me dolió verla allí, en el sofá de su casa, siendo testigo silenciosa de mi humillación. Le hablé de las noches que pasé en vela, preguntándome en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una carga. No le pedí nada. Solo quería que supiera que su silencio dolía más que cualquier mentira. La metí en un sobre sin remitente y la dejé en su buzón. Pasaron los días, las semanas. Nunca respondió. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota. Nada. Su silencio fue su respuesta. Y en ese vacío entendí que algunas heridas no cicatrizan con el tiempo, sino con distancia. No volvió a buscarme. Y yo, aunque dolida, empecé a aceptar que había cosas que no volverían a ser como antes. No por falta de amor, sino por dignidad. Había cruzado un límite del que no se regresa. Un día me levanté, abrí las ventanas y supe que ya no podía seguir en esa casa. Cada rincón estaba manchado de recuerdos. Los buenos, sí, pero también los que ya no podía soportar. Decidí vender el piso. No fue fácil. Era mi hogar desde hacía más de 20 años. Pero entendí que a veces hay que cerrar puertas físicas para poder abrir nuevas dentro de una misma. Empaqué todo con cuidado. Cada caja que sellaba era como una lágrima menos. Regalé muebles, quemé cartas antiguas, y tiré cosas que antes guardaba con amor. Me mudé a una aldea cercana, donde nadie conocía mi historia ni mi rostro. Al llegar, respiré hondo. Las calles eran tranquilas, el aire olía a tierra húmeda y a pan recién hecho. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Como si algo en mí se hubiera desprendido. La casa era pequeña, pero luminosa. No tenía lujos, pero tenía paz. Y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Allí empecé, sin saberlo, una nueva vida. No tardé en buscar trabajo. Necesitaba ocupar la mente, llenar las horas vacías. Encontré un pequeño taller de costura que buscaba ayuda por las mañanas. La dueña, una mujer mayor de ojos dulces, me recibió con una frase que nunca olvidaré: a veces perderlo todo es la forma más clara de volver a nacer. Me enseñó con paciencia, me ofrecía té caliente en los descansos y me escuchaba sin preguntar demasiado. Allí, entre hilos y telas, volví a hablar con personas. A reír, incluso. Poco a poco, fui sintiéndome útil otra vez. La rutina me salvó. El sonido de la máquina de coser, el aroma de las telas nuevas, las conversaciones sencillas sobre cosas cotidianas. Nadie me juzgaba. Nadie me miraba con lástima. Era simplemente yo, con mis manos, mis pensamientos, mi silencio. Empecé a llevar el pelo suelto, a maquillarme un poco, a poner música en casa. No porque quisiera demostrar nada, sino porque sentía que, por fin, estaba recuperando partes de mí que él había apagado durante años. Estaba sola, sí. Pero por primera vez, no me sentía vacía. El primer domingo sin él fue el más difícil. Me levanté temprano por costumbre, esperando escuchar la puerta, el sonido de las llaves, su voz diciendo que iba a misa. Pero no vino. No estaba. Y ya no mentía. Preparé un café, me senté junto a la ventana y vi pasar el tiempo como si fuera algo ajeno. Me sentí hueca, pero también libre. Por primera vez, no tenía que fingir una espera. Respiré hondo y recé. Pero no por nosotros. Recé por mí. No encendí ninguna vela. No pedí por la reconciliación ni por la familia.
Solo murmuré en silencio para recuperar mi dignidad. Aquel domingo no hubo sermón inventado ni chaqueta traidora colgada en una silla. Fue solo mío. Y en esa soledad se escondía una forma de paz. Me prometí que cada domingo siguiente sería para sanar, no para recordar. Porque la rutina de antes me asfixiaba. Y este nuevo hábito, aunque doloroso, era auténtico. Y yo ya no quería vivir más de mentiras. Un año después, salí del taller y decidí caminar por el centro del pueblo. El sol brillaba con tibieza, y por primera vez me sentía parte del mundo que me rodeaba. Y entonces lo vi. A lo lejos, caminando por la acera contraria, venía él. Del brazo de esa mujer. Más delgada, más joven, con ese aire altivo de quien cree haber ganado. Él me vio primero. Bajó la mirada. Ella fingió no reconocerme, como si borrar mi rostro fuera tan fácil como pasar página. Nos cruzamos a medio metro de distancia. No dije nada. No hice escándalo. Solo me detuve por un segundo, respiré hondo y seguí caminando. Ya no dolía como antes. Era una herida cerrada. Una cicatriz que me pertenecía, pero que ya no sangraba. Me di cuenta en ese instante de que no había perdido nada. Él sí. Él lo había perdido todo. Y aunque no lo supiera, yo había ganado algo mucho más valioso, mi libertad. Una tarde, al revisar el correo electrónico del taller, encontré un mensaje que no esperaba. Venía de una mujer desconocida, firmaba solo con su primer nombre. Me dijo que había leído mi historia en un foro donde, semanas antes, yo había compartido mi testimonio de forma anónima. Me agradecía por no callar, por poner en palabras lo que muchas sentían pero no sabían expresar. Contó que ella también fue traicionada, silenciada, empujada al olvido. Y que mi relato la había hecho llorar. Pero también levantarse. No supe qué responder al principio. Me temblaban las manos. No porque aún doliera, sino porque por primera vez sentía que todo lo vivido tenía un sentido más allá del dolor. Le escribí de vuelta. Le dije que no estaba sola. Que ninguna lo está. Que el silencio duele más que la verdad. Esa noche dormí tranquila. Porque comprendí que al contar mi historia no solo me liberaba a mí, también abría camino a otras. Y eso, en un mundo tan roto, ya era una forma de amor. Una tarde cualquiera, cuando creía que ya nada me podía sorprender, Laura apareció en la puerta de mi nueva casa. Estaba demacrada, ojerosa, con la ropa arrugada y los ojos rojos de tanto llorar. No traía planta, ni regalos, ni excusas. Solo lágrimas. Me dijo que él la había dejado por otra mujer, más joven aún, que ahora vivía con ella y ni siquiera la miraba. Que se sentía traicionada, usada, olvidada. Que había cometido un error. Y que no sabía a dónde más ir. Yo la escuché. Cada palabra. Cada sollozo. Pero no la abracé. No podía. No me salía. Le dije que lo sentía, que ojalá encuentre paz, que ojalá se perdone. Pero también le dije que hay cosas que no se reconstruyen. Que el amor entre madre e hija es fuerte, sí, pero que también puede romperse si no se cuida. Laura se fue sin una promesa de reconciliación. Solo con mi mirada firme. Y yo me quedé allí, de pie, sabiendo que esta vez, la herida no era mía. Era de ella. Durante meses escribí en aquel cuaderno azul. Empecé con rabia, seguí con tristeza y terminé con aceptación. Cada página era una parte de mí que necesitaba ser dicha, aunque no se oyera en voz alta. Pero una mañana, al terminar de coser un vestido en el taller, supe que era el momento. Volví a casa, lo saqué del cajón, lo acaricié como a una vieja amiga, y lo cerré.
No con furia, sino con paz. Ya no necesitaba escribir más sobre él. Ni sobre ella. Ni sobre lo que me hicieron. Guardé el cuaderno en una caja y lo subí al altillo. Allí quedará, como testigo mudo de un pasado que ya no me define. No lo tiré, porque forma parte de mi historia. Pero no volveré a abrirlo. Porque ya no tengo preguntas sin respuesta. Porque ya no quiero volver a ese lugar dentro de mí. Hoy mis pensamientos caminan hacia adelante. No me interesa el ¿por qué? Solo me importa el ¿para qué? Y ahora sé que todo fue para llegar a donde estoy. Hoy soy yo quien reza. Pero no por él. Ni por ella. Rezo por mí. Por las que aún no se atreven a mirar la verdad de frente. Por las mujeres que siguen encendiendo velas por matrimonios que ya no existen. Rezo para que se miren al espejo y se reconozcan. Para que recuerden quiénes son. Y para que entiendan que el amor, el de verdad, no debería doler nunca. Cada vez que rezo, sonrío. Porque ya no vivo esperando que alguien vuelva. Ya no me conformo con migajas disfrazadas de fe. Vivo tranquila. Sola, sí. Pero en paz. Con mi casa en orden, mi conciencia limpia y mi alma en calma. Y si un día el pasado vuelve a llamar a mi puerta, no le abriré. Porque ahora, por fin, soy yo quien decide.